investigación ha sido identificar estos grupos en la administración pública. Entonces, ¿quiénes sí tienen más independencia, más autonomía para poder salvaguardar los principios, ¿no?, que marca la contratación pública, y quiénes, aquellos no van a tener esa posibilidad porque hay una captura, hay un grupo en específico que va a ir no necesariamente a atender los principios del derecho, o no va a ir necesariamente a atender los principios que marcan incluso a veces la Constitución, que van a ir por intereses políticos determinados por un programa definido. Y eso al final es un asunto sociológico, político, que nos va a llevar a tener evidentemente un límite. Entonces, esta captura puede darse en aquellas instancias que más interesan, y evidentemente en todo el proceso de contratación pública sería muy interesante, y justo en el PAPI 2.0 daremos la oportunidad de que el doctor Yuri Pavón evidentemente empiece también a analizar cómo ha sido capturada la contratación pública en estos diferentes procesos. Yo termino con esta reflexión de los publicanos que viene desde la Roma antigua. Y entonces los publicanos pues eran este grupo de personas que cuando en algún momento Roma se complejizó mucho su administración, nace una nueva clase, en realidad crean, porque la crea la estructura de gobierno, la estructura del Estado, crean estos grupos, que eran un grupo de privados, eran privados que lo que hacían era concesionarle un pedazo de tierra para que ellos fueran y cobraran los impuestos, porque no estaba logrando en ese momento ya el Estado romano tener toda la recaudación que ellos estaban queriendo. Entonces les concesionan cierto espacio, ellos van y recaudan, pero evidentemente cuando van y recaudan hacen cualquier actividad, tropelías, corrupción y demás. Evidentemente se dan cuenta, después, por allí llegados un poco los años 70 antes de Cristo, se dan cuenta de estos actos de corrupción, pero además pues sobre todo del desgaste del Estado romano que estaba teniendo en relación con estos personajes, y lo que deciden es empezar a quitarles el poder. Y me parecería que algo así tendríamos que empezar a generar para empezar a quitarles el poder a las grandes empresas que capturan a las contrataciones públicas en los estados, y esto evidentemente no podrá ser una realidad sin el derecho. Y no podrá ser una realidad sin el análisis sociológico, y no podrá ser una realidad sin el análisis de la administración pública, y no podrá ser una realidad si ustedes como jóvenes no se interesan en estos temas que son fundamentales, porque además se lleva muchísimo dinero. O sea, más del 30% del Producto Interno Bruto de países en América Latina proveen esto. Y entonces aquí yo pongo una estadística: ¿qué innovaciones institucionales? Y yo en realidad les propongo esta pregunta a todos ustedes: ¿qué innovaciones institucionales locales o federales podrían romper con la dinámica federal, en donde el 80% de las compras públicas se destinan solamente al 1.5% de los proveedores en México? Eso para datos de 2019. Y para datos de 2024, el 47% de las contrataciones públicas se dedicaban solamente al 0.65% de los proveedores, o sea, ni siquiera al 1% de los proveedores. Eso evidentemente nos da la imagen, y evidentemente un dato que nos muestra la realidad. Pero no solo la realidad, sino qué vamos a hacer nosotros como estudiosos del derecho, de la economía, de la administración pública, de la sociología. Lo pongo en la mesa, y bueno, pues les agradezco muchísimo la oportunidad de poder haberles compartido estas pues avances en la investigación. Muchísimas gracias al doctor Yuri Pavón y a todos mis colegas. Muchas gracias. Y no sé si tuvieran alguna pregunta, y si no, pues le damos paso a la siguiente mesa. ¿No? Bueno, sí, adelante. Hay 3. Adelante, por favor, tu nombre y la pregunta. No nos tardamos mucho. Mi pregunta va dirigida de lo que comentaba al inicio referente a los aceites perfumados, o cómo van guiando las instituciones a marcas específicas de cierto tipo de contratantes. En este aspecto, ¿cómo la ley podría gracias. En ese aspecto, la ley, ¿cómo podría tener un régimen o un control en cuanto a la vinculación de los procedimientos públicos que deberían ser de libre competencia? Si quieres la otra, juntamos las 3 y ahorita.
Bueno, ya su ponencia, muchas gracias por estar aquí. A mí me lleva igual cuando hablan de 5 millones de empresas que están disponibles para participar, pero también hablamos en este momento de un número tan pequeño de participantes. Y eso me lleva a decir, es que no hay piso parejo, es que no puede competir una empresa de 3 empleados con una empresa establecida que va a satisfacer necesidades amplias, es decir, si va a decir 10 millones de hojas de papel contra 3 que pueda tener la de 3 empleados, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ahí tenemos que ver desde el punto de vista de las características también del comprador, la posición de la empresa respecto a las necesidades de la sociedad y en particular del servicio público. Yo fui directora de contrataciones y puedo decir de mucho de lo que dijeron aquí que efectivamente los proveedores son los primeros en amafiarse para controlar un mercado y eso no lo puede hacer el pequeño. El pequeño entra a hacer limpieza de una oficina, pero no entra a dar el servicio de fotocopiadoras para una secretaría completa. ¿Por qué? Porque no puede participar. ¿Y qué hacen los que dan el servicio de fotocopiado? Pues ya se repartieron el mercado antes de participar. Ellos ya dicen, bueno, a mí el año pasado me tocó Hacienda, ahora que a ti te toque Hacienda y yo me voy a Agricultura. Se van a las grandotas, desde luego, o las grandotas de antes, cuando yo trabajaba en el gobierno. Entonces, puedo decirles cómo se comportan las empresas y cómo también hasta las chiquitas tienen sus mañas, ¿no? Porque entonces se subcontratan con las grandotas. Bien, entonces yo lo que planteo es, efectivamente, las compras están atrapadas en el gobierno por una política que pueden decir en este momento, amafiada, no lo sé. Sí hay corrupción, ha habido corrupción, muchas veces no es tan transparente como se quisiera encontrar, por eso las investigaciones se tardan en realizar para llegar a los puntos donde están, porque muchas veces se van hasta las áreas de compras y las áreas de compras no participan en la corrupción muchas veces, es el área contratante, porque hasta eso en la organización del gobierno hay áreas que contratan y otros que hacen la gestión. El que hace la gestión se sujeta a lo que hace el área contratante. ¿Y quién ya le dijo al proveedor que quiere que participe para que salga como candidato ganador? Pues el área contratante. Entonces, hay muchas cosas que pudiéramos tratar de cómo efectivamente se captura a la parte económica, la parte política, la parte social en las contrataciones. Es muy bonita, muy amplia y yo la felicito por su investigación. Gracias. Doña Sofía, de verdad maravilloso lo que están haciendo. Es un proyecto que está dando y va a dar muchos resultados importantes. Primer punto es pues poner el instituto nuestro a su disposición para difundir tan grandioso proyecto y los resultados que se están obteniendo. Para los que tratamos de investigar, de verdad que esto es muy valioso, porque cuesta, entre tanto que existe, tanto que se da. Bueno, aquí con el doctor Miguel Alejandro y con el doctor Yuri participamos de algunos chats y de una forma creo que muy informal, casi que todos los días los colegas nos estamos compartiendo escritos, libros, investigaciones y tenemos pues una biblioteca ahí enorme, solo ahí. Ahora imagínense este proyecto ya formalizado con esta profundidad y con este alcance maravilloso. Lo segundo es que precisamente en uno de los temas, porque creemos que la contratación pública es algo muy limitado,
vista desde el poder, porque por ahí usted empezó la contratación pública y el poder, en un artículo que yo hacía hace unos meses para la revista de Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Villanueva de Madrid, analizaba un poco el tema de la legitimidad democrática. ¿Qué tiene que ver esto? Que básicamente tenemos gobiernos locales o cantonales o federales, pero lo pongo con el caso muy concreto del alcalde del municipio en el que yo vivo. Este alcalde llega a ser alcalde del cantón con alrededor del 10% del electorado total. Claro, con un abstencionismo del 60%. Del 40% que fue a votar, eran como 15 candidatos, logra un poquito más del 10%, y con esa pequeña cantidad de votos es el alcalde de todo el cantón. ¿Una persona así tiene legitimidad democrática? No, no la tiene. ¿Puede decir que representa todo el cantón? No, no lo puede decir. Pero así es en casi todos los cantones, en todas las provincias, en todos los departamentos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo desde hace bastante tiempo una verdadera crisis de apropiación de identidad, y salvo países como Uruguay que tienen el voto obligatorio, pues en general la gente no participa de las decisiones para colocar a las personas que ejercen el poder. Y la relación que hacía en ese artículo, que está publicado ya en la última edición que se publicó en la Universidad de Villanueva, es que precisamente los jerarcas públicos y los políticos deben entender de la extraordinaria potencia que tiene la contratación pública para que la gente vea que hay obras, que se cumplen los planes de gobierno, porque no hay otro camino. Usted podrá planificar y podrá presupuestar, pero al final ocupa ir a los procedimientos de contratación para traducir eso en obras y servicios. Y a veces, muy a propósito de la competencia y tantas barreras de entrada, nos quedamos en el camino porque no hacemos bien el pliego de condiciones, porque nos pegamos en la revisión de ofertas, y los ciclos de gobierno son muy cortos, ¿verdad? Solo en obra pública, una alianza público-privada, usted se puede llevar bien un gobierno entero de 4 o 5 años en la parte de los estudios de la prefactibilidad y factibilidad. Y por eso es que alguna gente no lo entiende a uno cuando explica que un presidente y un ministro harían una gran labor si al siguiente gobierno le entregan la factibilidad de un proyecto lista, ya para que arranque el proyecto de inversión. Pero aquí parece, en general, en los países nuestros, que estamos más acostumbrados a aplaudir al que corta lazos y no a aplaudir al que deja los estudios listos, ¿verdad? Entonces, esa cuestión del poder, la legitimidad democrática, es una variable que pocas veces las hemos visto desde la contratación estatal, más todo ese montón de temas que usted puso, que yo los resumo en contratación estratégica, derechos fundamentales, el tema convencional, que yo lo he dicho mucho con el 26 de la Convención Americana de Derechos Fundamentales, que hablan de que uno no puede regresar a lo que ha venido reconociendo como derechos fundamentales. Y si aquí en Ciudad de México, por ejemplo, hemos logrado ya que las empresas que le dan servicios al Estado, el 30% de las planillas sean mujeres, usted no puede echar para atrás, tiene que ir más bien aumentando. Y eso es un tema convencional y que poca gente lo ve desde la contratación estratégica, pero de verdad, mis respetos y mi reconocimiento a la labor que están haciendo. Doctor Yuri, por favor. Ahorita terminamos ya con una respuesta conjunta. Gracias, doctor. Querida doctora Sofía, estoy verdaderamente maravillado con sus análisis. Me llamó mucho la atención la reflexión que hacía de cómo se abordaban los estudios desde diferentes temáticas. Y me doy cuenta que la economía y la administración pública, tal vez incluso por razones obvias, tienen un amplísimo margen de trabajos elaborados. Pero para mí es sorprendente, de acuerdo a lo que vi en la gráfica, y si la memoria no me engaña, que el tercer rubro que tal vez más desarrolla investigación en temas de contratación pública
es el ejército o son los contextos armados. Esta gráfica que nos presentó, ¿a razón de qué es? ¿A razón de qué momento? ¿Qué lapso abarca? ¿Y tiene algún tipo de relación con el caso mexicano? Es mi pregunta. Sobre todo por aquellos casos en que sabemos lo que está viviendo en el país, donde el ejército es un constructor prácticamente único en muchos aspectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Empiezo con esta última. No es un contexto de México, es un contexto internacional. Se hicieron 2 análisis y en el último se hizo un análisis casi internacional de más de 2,000 obras. Y dentro de estas obras, justo igual a mí me llamó mucho la atención que sí se hacían investigaciones desde cuestiones navales, digo, las englobé todos en lo militar, porque eran cuestiones navales, cuestiones de armas nucleares, de armamentístico general, eran como las categorías principalmente, y regularmente no eran de... En esta base de datos la verdad es que había obras de Rusia, había obras de Europa principalmente y de Medio Oriente, y en ese sentido pues es que se entiende y se explica por qué allá hay estudios sobre temas militares, en realidad, y que sí tiene que ver con tu pregunta, evidentemente, ¿no? Por el contexto mismo de México, pero sí incluso pues allá hay evidentemente pues una serie de sucesos, que no estoy minimizando lo que está sucediendo en México, ¿no? Que también muchos han hecho análisis en donde incluso estaríamos igual, que pareciera ser como una guerra por el número de muertos, pero al final los estudios se hicieron principalmente allá. Entonces lo explicaría y pues muchísimas gracias, disponible la información para todos ustedes. Respondo a las preguntas, agradezco a todas y a todos. El doctor Miguel Ángel López Olvera y el doctor Monge nos están compartiendo temas muy interesantes. Uno, por ejemplo, el doctor Miguel Ángel López Olvera tiene la perspectiva de considerar a las contrataciones públicas como un derecho humano. Y eso me parece sumamente importante porque va alineado con la propuesta que yo también tengo. El doctor ya no lo acaba de decir, con la legitimidad democrática. Me parece que todos estos dos, incluso aquello que tú nos preguntas, a la joven que nos preguntó sobre el tema de qué se haría, ¿no? Cómo se salvaguardaría los principios de libertad, competencia y demás. Y lo que yo digo es haciendo más parecidas las contrataciones públicas a la sociedad que tenemos. Y eso implica hacer más democráticas a las contrataciones públicas. En materia de ciencias sociales, la democracia es algo que nos deben marcar de manera general al Estado, al sistema político, a la administración pública, incluyendo algo que se denomina en ciencia política la democracia interna. Y la democracia interna implica que todo aquel proceso, momento, situación debe ser democrático. O sea, ¿cómo haces democrática el espacio universitario? ¿Cómo haces democrático el proceso de contratación pública? ¿Cómo haces democrático? Y entonces el tema de la democracia nos ayuda a entender mucho cómo tenemos que empezar a redefinir, porque mi propuesta incluso empecemos a redefinir el principio de competencia, empecemos a redefinir y a pensar no solamente desde el punto de vista sociológico, sino también desde el punto de vista del derecho, de la administración y además desde las ciencias sociales. Porque el principio, si a mí me preguntan, que está definido en la Constitución y que está definido en las leyes de obras y de adquisiciones, pues no nos está haciendo suficiente porque estamos viendo estas estadísticas. Y si no nos está haciendo suficientes, entonces lo que tenemos que hacer las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales, incluidas sociología, ciencia política, derecho, economía, etcétera, pues es empezar a repensar nuestros propios conceptos. Evidentemente de manera junta, colectiva, abierta, democrática, pero sí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque yo lo que no quiero es dejarles mismo contexto a las personas, digamos, en el futuro, a los jóvenes que van a seguir estudiando eso. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer eso? Yo con eso termino para dar paso a la siguiente mesa. Les agradezco mucho a todas y a todos. Un abrazo.
Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes para iniciar la segunda mesa de este foro internacional denominado Desafíos actuales en la contratación pública en competencia económica y otras buenas prácticas. Agradezco primeramente a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por permitirnos hacer uso de este espacio, y a los coordinadores de este foro, la doctora Sofía Salgado, al doctor Cristian Campos, al doctor Miguel Alejandro y al doctor Yuri Pavón. Para comenzar, presentaré a nuestra primer panelista, quien es la doctora Débora Monroy Magaldi, experta en diseño y conducción de proyectos de investigación aplicada, coordinación de equipos multidisciplinarios y articulación interinstitucional a nivel nacional e internacional. Ella abordará el tema Contrataciones públicas y participación ciudadana en México. Por favor, doctora. Muchas gracias y gracias a todos. No quiero ser reiterativa, pero bueno, muchas gracias a los organizadores. Gracias por la invitación, querida doctora Salgado. Muchas gracias. Yo, pues ya no les quiero robar mucho más tiempo. En el caso mío, les quiero presentar pues algo que yo viví. Hasta el 31 de mayo colaboraba para uno de los organismos autónomos que recientemente han sido desaparecidos, y en ese organismo autónomo desarrollamos investigación en torno al proyecto La Escuela es Nuestra, un proyecto que tiene características muy interesantes para analizar en el marco de las contrataciones públicas, y que creo que puede dar pistas sobre, pues a lo mejor estas últimas preguntas que se hacía la doctora Salgado de cómo podemos o en dónde tenemos que intervenir para reducir que la mayor cantidad de contrataciones se vayan a una pequeña cantidad de oferentes. En el caso de La Escuela es Nuestra, perdón, es que estoy abriendo las láminas, el apoyo visual que traje para compartirles. Esto ya se podrá ver. Ya se ve. Bueno, nada más mencionarles, este es un capítulo del libro que va a formar parte del libro de Captura y Competitividad que está coordinando pues el proyecto PAPIT, que ya se ha mencionado. En el caso nuestro, como les decíamos, pues estamos analizando qué pasó con las contrataciones públicas y la participación ciudadana en el marco del caso de La Escuela es Nuestra. No me voy a detener mucho en el marco teórico que utilizamos, pero sí les quiero solamente hacer referencia que, bueno, jalamos estas múltiples definiciones sobre contrataciones públicas, evidentemente para saber de qué estamos hablando. Ahí hay, bueno, la cita de Cavallo y Powell, que para nosotros ha sido una referencia importante, pero bueno, hay otros, ¿no? Por supuesto, nos estamos asentando en una definición que evoca la garantía de equidad, de competencia, de transparencia y de rendición de cuentas, que son pues características necesarias para poder fortalecer la idea de contrataciones públicas en el marco de una democracia, ¿no? Como ya se venía mencionando. El segundo concepto importante y relevante para nosotros en el caso que expongo es el de la participación ciudadana en las contrataciones públicas, que viene muy alineado a lo que ya decía la ponente inmediata anterior a mí, que es el tema de la democratización, cómo democratizamos las contrataciones públicas, y este caso creo que puede ilustrar si es viable, factible la democratización o no. Y bueno, decantamos una serie de elementos deseables para las contrataciones públicas en el marco de la participación ciudadana, que claramente tiene que ver con transparencia y rendición de cuenta, inclusión de actores diversos, reducción de barreras al acceso para actores ciudadanos, un marco normativo incluyente y transparente, mecanismos prácticos de participación. Y bueno, al final voy a cerrar con esta pregunta que también a nosotros nos alude sobre el nuevo paradigma en las contrataciones públicas. Insisto, no me detengo porque son conceptos que en mucho ya han estado revisando mis colegas que me precedieron, pero es el marco que encontrarán también para el artículo en comento.
Finalmente, tuvimos que abordar un poco en el tema de los presupuestos participativos, porque la escuela es nuestra, retoma el esquema, tanto cuanto sobre los presupuestos participativos. Entonces, digamos, la delimitación conceptual y metodológica del estudio, pues borda en contrataciones públicas, participación ciudadana y presupuesto participativo. Esos son los tres pilares teóricos que están soportando el análisis y el recorte metodológico. Para los que no conozcan, el caso de la escuela es nuestra, pues es un caso sui generis, por así decirlo. Se enmarca, a diferencia de lo que uno podría pensar, en la Secretaría del Bienestar, no en la Secretaría de Educación Pública. Suele malinterpretarse porque como se llama la escuela es nuestra, pues uno piensa que viene pues la orientación y los lineamientos determinados desde la Secretaría de Educación Pública, pero no, es un programa ejecutado desde la Secretaría del Bienestar, como todo lo que tiene que ver con, cuando ustedes vean un programa que se llame Lo Nuestro, o sea, habrá clínicas, las clínicas nuestras, la escuela es nuestra, todo lo que es Lo Nuestro, son programas que vienen administrados, implementados, ejecutados desde la Secretaría del Bienestar. Este es el caso de la escuela es nuestra. ¿Y cómo funciona la escuela es nuestra? Bueno, pues lo sui generis en términos de la ejecución del programa es que se destine una bolsa particular y en este esquema se representa, se los explico, en donde se conforma algo que se llaman los CEAPs. El CEAP es, digamos, un consejo en donde se está administrando el recurso a través de la participación de los padres de familia, padres y madres de familia y tutores. En este caso no están participando ni directores de escuela ni ninguna autoridad escolar. Entonces, ¿qué se buscaba con el programa o qué se busca con el programa? Lanzar los recursos directamente a lo que ellos llaman el último usuario, que son padres y madres de familia, y que ellos hagan la administración de los recursos. Por eso les digo que el tema de presupuestos administrativos era un marco analítico importante para el caso. Entonces, pues una vez que se conforma el famoso CEAP, el Consejo Escolar de Administración Participativa, como se llama, el comité, ellos tienen la potestad de designar cómo es que el recurso se tiene que administrar en las escuelas. Ellos son los encargados de hacer las contrataciones públicas para cualquier requerimiento. Pero al no haber participación de ninguna autoridad escolar, pues por supuesto que la determinación que haga el CEAP del uso de los recursos, pues puede tener algunas limitaciones. El programa tiene en sus reglas de operación, que me adelanto un poco, cambios cada año. Ha sido muy atropellada la manera en la que se han emitido estas reglas de operación y se ha ejecutado el programa. Tienen sus reglas de operación, pues algunos, no quiero decir candados, pero sí algunas precisiones, como que se deberán hacer contrataciones a pues empresas locales para incentivar la economía local, que se deberá de pues fomentar la participación activa de todos los miembros de la comunidad, que se deberán de ver los beneficios claros para los estudiantes, para los alumnos de cada una de las escuelas, que se haga notoria la dignificación de los planteles, pues para que se visibilice la mejora en el bienestar integral. Y bueno, pues el tema de la rendición de cuentas inicialmente había quedado bastante, digamos, suelto, porque era muy difícil generar rendición de cuentas a padres y madres de familia, de la misma manera que para contrataciones locales. ¿Por qué? Porque el esquema que busca la escuela es nuestra es pues que el padre y madre de familia determine que lo que se requiere es mejorar el baño de la escuela y que vaya a contratar, pues, digamos, al carpintero o al albañil que conoce. Entonces, no estamos hablando ni de las grandes empresas ni de las grandes contrataciones, estamos hablando de una contratación pública y también, ya les adelanto, los montos que se asignan a las escuelas tienen que ver con la matrícula de cada una de las escuelas. No me voy a meter ahí hay fórmulas, me permito la expresión, es un gran misterio cómo han determinado la focalización de la población beneficiaria, porque hay estudios importantes. Hay una tesis en Flaxo México de Bruno Pliego, que acaba de ganar un premio
de cómo se está, o sea, hizo un modelo matemático para poder determinar cómo se están focalizando las escuelas beneficiarias. Eso siempre es algo muy importante en términos de la política pública, de los programas públicos. ¿Por qué usted está determinando beneficiar a esta escuela y no a otra? La narrativa del programa indica que tiene que ver con las más altas vulnerabilidades. Nosotros en el estudio que hicimos cruzamos con las bases de alta marginación de INEGI y no necesariamente da. Lo podemos hacer por polos de marginación, lo podemos hacer por todos los cuadrantes de Coneval y de INEGI y no necesariamente. Entonces ahí hay otras hipótesis que atender, por supuesto, ¿no? Y entonces, bueno, pues regreso al tema central, que es el padre madre de familia detecta una necesidad en lo que el padre madre de familia puede detectar, porque ellos pues claramente no están adentro del plantel escolar, y pues lo somete al comité, al CEAP, y en ese sentido pues se determina en dónde se va a gastar el dinero. Y bueno, pues al final del ciclo escolar, que esto es también otro contrasentido, la administración siempre se da por año fiscal, como ya lo sabemos, y el ciclo escolar corta. El ciclo escolar corre de septiembre a mayo y el ciclo fiscal corre de enero a diciembre. Entonces, la administración de los recursos se vuelve altamente caótica en ese sentido y pues recuperar siquiera una factura, recuperar siquiera a quien usted contrató, pues se vuelve muy complicado. En algunos planteles que se intentó hacer la rendición de cuentas, se recuperaron algunas notas, pero escritas a mano. Eso es lo de menos. Eventualmente se cayeron bardas, eventualmente hubo pues problemas con el gasto de este recurso. Entonces, claramente, bueno, la pregunta queda subsumida a si el modelo lo que buscaba era flexibilizar las contrataciones públicas para realmente generar un bienestar al usuario último, habernos saltado lo que llamaba el programa toda la burocracia intermedia, dio o no dio. En lo que nosotros recogimos, las opiniones de los usuarios son de alta satisfacción. O sea, realmente están muy contentos con el programa. O sea, los quiero invitar a que veamos las contrataciones públicas desde un ejemplo en donde se complejiza muchísimo. Porque no es nada más, sí, bueno, yo entiendo a nivel macro, si el área de contrataciones se puede vincular de manera perversa con pues algún proveedor o no, y entonces caer en malas prácticas, que yo también estoy de acuerdo que es una línea delgada con la corrupción, o no, sino cuando uno verdaderamente quiere generar que las contrataciones públicas hagan un bienestar a la población y a la ciudadana, que es pues al menos lo que este programa indica que va a ser, se vuelven en un conflicto. Y no tenemos, refiriendo a la última presentación, me parece que no tenemos tampoco una cantidad de proveedores tan robusta como para que pudiese cumplir con todo el patrón. Ya vimos lo que está pasando ahora con Compranet. Les explico brevemente nosotros qué hicimos. Se llama Sistema de Monitoreo Estratégico de Políticas y Programas, el CIMED, que tiene 5 componentes: indicadores estratégicos, focalización de escuela, gobernanza de datos, informes periódicos y estudios complementarios. Atendimos a los 5 puntos que acabo de describir y desarrollamos 2 estudios, uno cuantitativo y otro cualitativo. También les dejo la presentación, no se preocupen. Con ambos estudios lo que logramos, no me detengo tanto en toda la descripción metodológica, pero con el estudio cuantitativo lo que logramos fue enterarnos en qué estaban gastando los CEAPs. Y el 98% de los recursos se destinan en infraestructura básica, baños, bardas, techos, que es un poco cuanto lógico, porque es a lo que el padre de familia tiene acceso a ver, ¿no? O sea, el padre de familia va a la junta, a la reunión, o le llama al director, ¿y a qué tiene acceso? Ah, pues falta, el baño está mal, la barda está mal, el techo está mal. Sí, pero todo lo que tiene que ver con infraestructura pedagógica, que un docente nos diría, a mí me hace falta libros, material didáctico, capacitación, ausente. Eso cae casi en el 2%, no destina. Y hay, bueno, la infraestructura tecnológica, etcétera, una cantidad de servicios importantes que no se están considerando en el destino de recursos. Es un hallazgo interesante. La operación del programa pues está muy limitado, como ya les decía, por los cambios frecuentes en las reglas de operación y en este desfase entre la administración fiscal y el año escolar.
Y sí, sin duda, se puede decir que ha contribuido a reducir brechas, porque aunque el recurso está muy focalizado en donde se está gastando, bueno, pues sigue siendo una mejora para las escuelas. O sea, de no tener baños ni libros, ni a lo mejor mucha luz, allá tener baños, pues hay una reducción de la brecha. O sea, eso sin duda. Ahora, eso hay que meterlo en valoración y contexto, porque otra vez, si uno decide que el actor central que tiene que tomar decisión sobre recursos es el padre y madre de familia, pues ellos están privilegiando lo que ellos ven, que no necesariamente es el conjunto de lo que el sistema educativo pudiera considerar como lo más importante, ¿no? En el estudio cualitativo lo que se encontró es que, digo, se lo resumo rápidamente, todas las comunidades que ya tenían previamente buenas prácticas de cohesión social fueron las que mejor implementaron el programa. O sea, el programa pensaba que por implementar dinámicas en donde tuvieran que organizarse y ponerse de acuerdo, se iba a favorecer lo comunitario. Y fue exactamente al revés. Cuando lo comunitario precede, entonces el programa se puede implementar adecuadamente. Entonces, no fue ex post, fue ex ante. Realmente es que en donde no había cohesión social fue muy difícil implementar programa, porque pues ya había tensiones. Por ejemplo, imaginen una escuela en donde los padres de familia ya se encuentran confrontados con el director, entonces el poder simbólico que les representó a los CEAPs tener el poder, lo utilizaron en contra de los directores. Bueno, en términos de las conclusiones, yo, miren, había intentado hacer una matriz entre la captura y la competitividad política y económica, nada más que me salió enorme y claramente no, y pues estaba aquí mediado por unos ejemplos que les puse, pero les doy pues también una imagen general de lo que encontramos. Por supuesto la captura, y eso a simple vista se nota, la captura en términos de lo que está sucediendo a nivel político es mucho mayor que la competitividad. O sea, es decir, hay más áreas de oportunidad que resolución, al menos en los primeros 6 años de la implementación del programa. Quiero también ser justa, o sea, sí se han reducido brechas, ahí están los datos. Cuando uno explora los datos a fondo, bueno, pues hay áreas de oportunidad sin duda alguna. Se pueden fortalecer las capacidades de los CEAP. Claro, son padres y madres de familia que no tienen a veces la menor idea de cómo leer unas reglas de operación. Podría parecer una locura encargarles a ellos tener que implementar y administrar un programa. ¿Por qué no somos Inglaterra? O sea, hay un espíritu claramente que está recuperando prácticas que han sido muy exitosas en otras latitudes, pero que probablemente a nosotros todavía nos falta, ¿no? Una curva de aprendizaje. La alta rotación de los integrantes del SEA, pues sí, porque el padre de familia se cansa, dice yo me voy, yo no quiero, me voy. Entonces, la curva de aprendizaje ganada, pues la perdemos, ¿no? Se puede promover una mayor inclusión de los directivos de las escuelas, pues sí, porque ellos mismos tienen mucho conocimiento sobre el plantel escolar. Pero ese es un problema, y más adelante por ahí lo tengo anotado, sobre la coordinación interinstitucional. La Secretaría de Bienestar tomó la decisión de que este era un programa que ellos ostentaban y a la SEP la relegaban. Tendrán sus argumentos, pero hay costos. Entonces, como siempre, hay que hacer valoraciones entre qué nos conviene más. Porque en la práctica, los ciudadanos seguimos gastando impuestos, se hace el programa, se paga, para que la barda acabe siendo un riesgo porque se puede caer, pues no cobra tanto sentido. En términos de la competitividad, por supuesto hay elementos que apuntar, hay participación comunitaria, pues sí, no perfecta, pero por supuesto que se ha generado, hay innovación en la gestión y operación de los recursos públicos, porque se ha sido bastante sui generis transmitir el recurso directamente a estos padres y madres de familia. Hay una flexibilidad en el modelo de las contrataciones, claro, y hay una percepción positiva, como les decía, de un programa como estos. Una muestra rápida de cómo han ido cambiando las reglas de operación, pues para que vean cómo casi que cada año ha habido. Ahí están. Ellos mismos pues han emitido algunos flyers y comunicaciones en donde pues hablan de las bondades del programa. Les dejo aquí uno y pues claro, siempre hay riesgos, ¿no? Entonces, pues aquí se está hablando de que es decisión exclusiva de la asamblea escolar, las contrataciones de las compras y de los materiales, porque pues
esa es otra de las capturas. Como ya decía la doctora Salgado, figuras que pueden perniciosamente empezar a tomar roles que no necesariamente convienen. En el caso específico, lo comento, los siervos de la nación han sido altamente observados en términos de influir en las decisiones de los CEAP para redireccionar los recursos. Ese es el ejemplo. Y en términos económicos, pues sí, promover el aprovechamiento de datos previos de programas similares como este sería una gran oportunidad porque no se están tomando. O sea, por ejemplo, uno de los componentes que este programa tiene es servicio de alimentación. Como para los que no conocen mucho el sistema educativo, había programas anteriormente que ofrecían el servicio de alimentación y fue una gran ayuda a muchísimas familias. Cuando se eliminó el programa, los primeros años del sexenio pasado se quedaron las familias sin este servicio. Y a lo mejor en estos contextos, créanme que no pareciera importar tanto. Piensen en un contexto rural, en donde sí realmente estamos resolviendo a la familia que el estudiante pueda desayunar, al menos, o pueda comer. O sea, ya descargar a la familia de un alimento al día es una gran ayuda, porque ese es el país que tenemos, esa es la realidad que vivimos. También hablar de otras cosas empieza a ser fantasioso, ¿no? Entonces se incorporó al final en este programa el servicio de alimentación y casi nadie ha querido gastar en eso porque no conocen, porque no toman las bases de datos previas, porque, en fin, ahí hay áreas de oportunidad importantes, se pueden impulsar la gestión de fuentes de financiamiento adicionales, pero claro, el padre de familia pues no tiene mucha idea cómo poder hacer eso. Las obras deficientes y discrecionales, ahí hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación importantes y una rendición de cuentas débil, como se los expliqué al principio. Y en términos de competitividad, pues hay una reducción de las desigualdades, ¿sí? A grandes rasgos se podría decir que se han priorizado escuelas de alta marginación, indígenas, hasta los secundarios multigrado, ¿sí? A grandes rasgos. Otra cosa que sí tengo que apuntar y decirles metodológicamente, a excepción de la Secretaría de Bienestar, absolutamente nadie en este país tiene esa base de datos. Entonces es prácticamente imposible conocer el universo en pleno. Yo les estoy hablando por una muestra que logramos directamente con una negociación con 7 entidades del país. Con la Secretaría de Bienestar no lo logramos jamás. Se han dignificado planteles y tanto la focalización de los recursos como el enfoque participativo pues sí han permitido a las comunidades escolares ajustar intervenciones para sus necesidades específicas. Entonces, bueno, perdón por la premura, yo les dejo la presentación y estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora Débora, con este caso concreto sobre participación ciudadana en las contrataciones públicas. Seguimos con nuestro siguiente panelista, el doctor Cristian Enrique Campos, director del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública. Él abordará el tema de compliance y profesionalización en la contratación pública. Por favor, doctor. Bueno, un gran gusto a don Yuri, doctora, bueno, a los que hemos tratado de coordinar este foro, muy agradecido y nuevamente honrado de estar por acá. Vamos a hacer expeditos con este aporte de la visión de profesionalización y compliance o programa de cumplimiento. Además de que por la hora, más bien mi reconocimiento por estar acá en el auditorio en estas valiosísimas jornadas, pero que también ya el tiempo tiende a desgastar. Hemos dicho, y bueno, solo en
en obra pública vial se habla de que un 5% del PIB deberían estar invirtiendo los países para tener una infraestructura vial aceptable. Lo que pasa es que no llegan al 2-3% de las inversiones. Pero este dato que ustedes miran por acá, lo que deja claro es que la inversión PIB global del 12% en contratación pública, o que representa el 30% del gasto de las administraciones, lo que hace ver, ¿verdad? Lo que deja muy claro es la enorme fuerza que tiene la contratación estatal para incidir en la conducta de los agentes económicos. Alguien mencionaba temprano que hay empresas que nacen y que su único cliente es el Estado, una administración pública. Muchísimas empresas dependen, si no el total, una mayor parte de la contratación estatal. Pues desde la lectura de la contratación estratégica ya sabemos que el promover las pequeñas y medianas empresas, el brindar opciones de trabajo a los sectores menos favorecidos, eso es parte de toda una línea que se viene trabajando desde hace ya algún tiempo en Europa y que se ha venido introduciendo en las reformas de los marcos legales de contratación estatal y por ende ver este gran peso en el PIB traducido en este ayudar a cerrar brechas en esos campos. Bueno, y ni qué decir de campo ambiental. Dicho esto, pues la influencia que tiene la contratación estatal suele usar este pensamiento de Einstein. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Hemos llegado al punto de que en la contratación estatal y la competencia, pues locura es pensar que no vamos a seguir observando prácticas anticompetitivas o prácticas corruptas o prácticas irregulares si no hacemos algo diferente. Y temprano ya trataba yo de pues compartir lo que ha venido siendo remedios que se colocan para que preventivamente se logren incidir en evitar o detectar prácticas que pueden ser finalmente groseras ante el reto de buscar mercados eficientes. Y por eso, pues, hablar de un solo sistema de contratación electrónica, hablar de que en un solo lugar usted tenga ubicado a los proveedores, que se transparenten los accionistas, se sepan los beneficiarios finales, que los sistemas se hablen todos entre ellos y logren alertar con la inteligencia artificial sin dependencia de la voluntad humana, ¿verdad? Porque ya locura es pensar que la voluntad humana siempre va a transparentar sus conflictos de interés, ¿cierto? Eso cuesta y llegamos a un punto, hace algunos años yo hablaba un poco de esto cuando empezamos a observar la necesidad de legislar para normativizar la ética. ¿Por qué? Porque la gente observó el fracaso de la idea un tanto romántica de que cada persona sabe distinguir el bien del mal y que cada persona va a ser ética. Y no, lamentablemente no. Y entonces hay que legislar. Y por eso es que hoy, desde la ley federal que ustedes aprobaron hace no mucho tiempo, no hay un solo marco de contratación pública, y tal vez el que a mí me gusta más es el italiano, el artículo único del Código Italiano de Compras, que es el único que no coloca el principio de integridad como el número uno, coloca el principio de resultados, pero muy, muy valioso, que casualmente los países latinoamericanos no hay uno solo que tenga el principio de resultados como el principio principal de la contratación estatal. Pero hemos venido en una real aceptación de que había que normativizar qué es integridad para que haya un punto común donde el agente económico, el servidor público, no se pierda.
y no que cada uno haga el concepto que cree de integridad. Con el tema de compliance va a suceder la misma cosa, y por aquí voy a utilizar a uno de los maestros que yo más leo, que es el doctor Jimeno Filiu, director del Observatorio Español y colega que realmente muchos lo seguimos, cuando nos motiva a entender a la contratación estatal con esta idea de la estrella polar. Creo que todos tenemos alguna idea de qué es la estrella polar. Pues bueno, en la contratación pública hay dos elementos que no podemos perder de vista, y aquí viene también la importancia de la implementación de los programas de cumplimiento, pensando que el programa de cumplimiento me va a ayudar a que el principio de competencia me dé los beneficios que provoca en la contratación estatal, la calidad y el precio. Temprano escuchaba algunas de las intervenciones que hablaba del tema de las subvenciones y que hay ciertos puntos donde el tema de competencia cede. Yo no lo veo así, yo veo que la competencia siempre tiene que estar. Los países nuestros, Costa Rica no es la excepción, Costa Rica puede dar cátedra de cosas mal hechas en temas de monopolios creados por ley o por constitución. Pareciera que la próxima asamblea, estamos próximos a ir a elecciones allá, se va a plantear seriamente abrir un mercado que es súper sensible en la producción, que es el energético. En el 2008, cuando se hizo la apertura del sector telecomunicaciones, fue un dolor de cabeza. Fueron días de gente en la calle. Hoy, nadie quisiera regresar a aquella discusión de mucha ignorancia por los beneficios que tenemos de un país que transformó. Costa Rica ahora se aprecia internacionalmente por el tema tecnológico, por el desarrollo de las telecomunicaciones, mucha industria de desarrollo en el campo de la salud está en el país, y todo es fruto de una apertura del 2008. Y ahora viene una gran discusión. Entonces, así como está eso, está otros temas como el azúcar, el arroz, un estado que tiene hasta una fábrica de licor, eso no lo tiene México, ¿verdad? Eso, o sea, imagínense una institución que le pertenece al estado que produce licor. Claro que por allá llegan los buenos productos mexicanos, el tequila y otro montón de cosas más, pero usted no se concibe a un estado que pretenda ser empresario y estar en este tipo de negocios y donde la ley le permite tener un ejercicio abusivo de ser los únicos que pueden hacerlo. O que las administraciones públicas se vean obligadas a tener que comprar a esas empresas estatales, pagando carísimo unas sobrecargas de costos, porque hay allá en su momento, y sigue siendo un tema, las convenciones colectivas que le daban a los trabajadores, qué cosas no habían, ¿verdad? Desde el pago del transporte, le regalaban la comida todos los días en la soba de la institución, becas, bueno, todo a costa de los que contribuimos. Y por eso también últimamente me da mucho por recordar a Angela Merkel cuando ella decía con el tema de los fondos públicos, no le gustaba escuchar fondos públicos, decía, no, ¿cuál fondo público? El dinero de los contribuyentes, que es diferente, para que la gente entienda que no está con una cosa que no le pertenece a nadie, porque ¿cuántos de aquí realmente nos sentimos dueños de lo que está en las arcas del Estado, con lo cual se paga las eficiencias o ineficiencias que se hacen? Creo que pocos. Claro, mes a mes nos duele cuando vemos lo que hay que estar pagando en seguridad social, en impuestos, renta, IVA, etcétera. Y por eso me gusta mucho como ella lo decía con toda la propiedad de canciller. Decía, no, dinero de los contribuyentes, esos fondos públicos es como algo que nadie se siente dueño, dinero de los contribuyentes. Y por eso Jimeno Filiu habla de esta relación de la calidad del precio, porque él dice, claro, el precio es muy importante y hay que buscar adjudicaciones al menor precio posible, pero nunca a costa de la calidad.
Y por eso hay que desmitificar que en la contratación estatal el precio debe ser el elemento decisorio. No, 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 no. Hay que ver y aceptar que podemos adjudicar precios mayores porque en la balanza de calidad-precio, la calidad es más importante que el precio. Eso nos cuesta comprenderlo y eso lo vemos desde el punto de vista de competencia. Voy a adelantar acá la presentación, yo se las compartí, bueno, al doctor Miguel Alejandro, creo que la compartirá en su momento con los organizadores también para que se le mande a todos los que están en el foro, pero proveedores que tienen que estar en sintonía con el tema del compliance o el programa de cumplimiento, no solamente es decirlo, sino es serlo, ¿verdad? Es saber que un programa de cumplimiento no es lo que hoy en día muchas empresas tienen como un título de que son responsables ambientalmente y tienen certificaciones de todos los colores y todos los sabores, pero a la hora de la verdad no es así. El programa de cumplimiento, y por eso ahí hago una respetuosa atención con el tema de la ley que aprobaron ustedes, porque cuando habla de la política de responsabilidad empresarial, pone este tema del podrá, y en derecho, ¿verdad? Los abogados son buenos para interpretar que el podrá no es obligatorio, entonces como podrá, pues también no podrá. Deberá, pero no solamente esto, porque también legislaciones que uno creería avanzadas, como la de España, ¿no? La ley de contratos del sector público de España, resulta que premia a las empresas por tener un programa de cumplimiento para evitarle la sanción, que lo adopte como una disposición propiamente para canjear, algo así, no me sancione, le prometo que voy a tomar un programa de cumplimiento y eso le vale. Bueno, entonces pórtese mal, cometa la falta y al momento en que ya se le va a sancionar, canjéelo por un programa de cumplimiento. Eso en Costa Rica, no es por hablar de mi país, pero Costa Rica lo tiene diferente. Si usted cuando estaba cometiendo la falta acredita que tiene un programa de cumplimiento, pero que además auditores externos le estaban auditando el cumplimiento del programa de cumplimiento, puede decirlo para que la autoridad valore en la intencionalidad si le reduce la sanción que le va a colocar. Eso es diferente. Eso después me di cuenta porque eso lo mandé en una ponencia en un congreso en España, precisamente coordinado por el doctor Jimeno Filiu, y dije yo, mandé una ponencia diciéndoles que la ley de ellos tiene una carencia importante con respecto a la efectividad del programa de cumplimiento versus otra legislación con la cual la comparé que está pues bastante mejor en ese campo. Voy a este cuadro, que es lo que me interesa. Ahí tienen lo del caso que les comenté, donde el tema no es pago irregular, que contratación pública normalmente es que pago mal los contratos y hay abuso y hay sobreprecios. No, aquí fue que inyectaron capital sucio a la ejecución del contrato. Casualmente es un caso de Costa Rica, se llama caso Azteca porque hay un montón de ticos ahí metidos y participan 1 o 2 mexicanos, me parece, y como 2 colombianos también. Para que vean que los ticos hacemos también ese tipo de cosas, lamentablemente. Me voy acá. Los mínimos del programa de cumplimiento. Ahí les queda toda esa información, algunos conceptos de Chile, de España, para llegar a lo que deberíamos tener como un programa voluntario de cumplimiento. Por ahora voluntario porque no hay una legislación que lo obligue. Y por eso decía que una buena práctica puede ser reconocer con 3 puntos, 5 puntos en el sistema de calificación a la compañía, al agente económico que acredite que tiene un programa de cumplimiento, pero que además que tiene una regular auditoría, fiscalización de que se está cumpliendo. Tema vital, el programa de cumplimiento tiene que venir como una decisión que tome la jerarquía de una compañía o de un agente económico. Cuando hablamos de órganos superiores, estamos hablando de que a la asamblea de accionistas debe ser el primer lugar donde haya
un convencimiento y una conciencia de querer adoptar un programa de cumplimiento. Es decir, no puede ser que sea el proveedor de la empresa, el encargado de hacer negocios, que le diga a la jerarquía sí, hágase uno ahí, lo implementa, pero no están convencidos de eso. Y por eso la normativa en competencia habla claramente de que el que tiene que adoptar un programa de cumplimiento es, primero que todo, el órgano máximo de responsabilidad de un agente económico. Lo segundo que es muy importante es que ese agente económico tiene que saber dónde está jugando. Ustedes pueden imaginarse lo que significa para agentes económicos que están en el sector de venta de medicamentos, contratos de conservación y mantenimiento vial, tecnología. Ese y otros cuantos mercados más son de un altísimo riesgo de prácticas anticompetitivas. Donde hay pocos agentes económicos, la tentación es más grande de ponerse de acuerdo. Eso de distribuirse el mercado, mira qué extraño, pero licitan ahí donde los vecinos del otro cantón y aquí nunca nos ofertan. Y por un tiempo cambian y aquel que me ofertaba deja de ofertar, pues eso no tiene nada de extraño. Cuando hay pocos agentes económicos, la tentación de ponerse de acuerdo, de distribuirse el mercado, etcétera, es más alta. Y por eso es que un programa de cumplimiento tiene que llevar a que el agente económico, ojalá con buena asesoría, sepa tener claro un estudio de estructura de mercado para saber en qué tierra se está moviendo. Y no solamente hablamos de los competidores, hablamos de las administraciones a las cuales les va a ofertar, porque ahí también hay riesgos, por si eventualmente los que están en comisiones de estudio de oferta, los que adjudican, resulta que no tienen algunas buenas prácticas como declarar sus conflictos de interés, no hacen declaración de la situación patrimonial, es decir, no transparentan estos conflictos, estas relaciones que son perjudiciales. Entonces hay que hacer una determinación específica de ese agente en su mercado y cuáles son los riesgos, porque el plan de cumplimiento precisamente ante los riesgos que se identifica, trabaja en un plan de administración de los riesgos para que los logre no desaparecer, ojalá se pudieran desaparecer, sino primero transparentar, ponerle nombre y apellidos a esos riesgos y luego colocar un plan de administración de riesgos. El riesgo de un conflicto de interés, un plan de administración diría, la persona tiene que hacer una declaración previa de los conflictos que tiene. Y entonces, si yo voy a estar en una comisión de ofertas, previamente declaro, yo tengo un hermano que tiene una empresa que en este sector, tengo un familiar que es miembro de la junta directiva de una institución pública, y eso permite al tomador de decisión preventivamente decirle a fulanito y fulanita, perdón, pero usted en este caso no va a participar porque según su declaración de conflicto de interés tiene relación directa y lo separamos. Y lo mismo con el agente económico, el cual también debe tener claramente una forma de actuar donde declare, por ejemplo, lo decía temprano, cuáles son las relaciones con otras empresas aguas arriba o aguas abajo, es decir, vertical o horizontalmente en el mercado. Hoy en día hay mucha empresa grandota que está tratando de tener una articulación productiva completa. El que produce la materia prima es el que a su vez la transforma, es el que la empaca, es el que le hace el embalaje, es el que, en fin, todo. Sobre todo en los grandes supermercados. Estos grandes supermercados como Walmart y otros, ¿verdad? No es que ellos lo cometan, pero hay mucha denuncia relacionada con grandes supermercados que tratan de dominar completamente toda la cadena productiva y ponen incluso empresas propias a competir con precios totalmente fruto de una práctica anticompetitiva. Lo otro es que definitivamente tiene que haber dentro del programa de cumplimiento una capacitación permanente, pero no es que los ejecutivos, los vendedores que andan ahí hablando con los encargados de las proveedurías institucionales reciban una capacitación una vez al año sobre ética, no, es un programa permanente.
tanto del lado privado como del lado público. Por eso es que en la contratación estatal, los marcos de contratación han venido introduciendo como un tema obligatorio la profesionalización de los servidores públicos. Lo otro es que haya un órgano dentro del agente económico que se acompaña a su vez de un órgano externo que garantice la objetividad en la implementación del programa de cumplimiento. Es un sujeto al cual el agente económico contrata, le da oficina, le facilita todo, pero se le dice, usted haga lo que tenga que hacer y actúe con independencia. Y además de eso, hagamos auditorías externas, donde externos vengan y nos digan cómo estamos en el cumplimiento del programa de cumplimiento. Y una de las cosas fundamentales es aterrizar un procedimiento de denuncia, precisamente para que ayude al programa de clemencia, donde podamos motivar la denuncia de los actores que pueden tener participación, con una consecuencia disciplinaria muy clara y muy precisa en los agentes económicos. Despedir al agente de ventas que está ofreciendo coimas, despedir al agente de ventas que está hablando con sus homólogos de los otros agentes económicos, se están compartiendo información, se están contando un poco cómo van a ofertar, para que coincidentemente al momento en que usted hace apertura de ofertas, ve unos signos ahí que le hacen ver que hay un posible ejercicio de práctica irregular. Lo otro es que ese plan ese programa de cumplimiento tenga un registro de los sancionados. Parece feo decirlo, pero es que es así, que los agentes económicos, por ejemplo, los que están en el sector farma, si un agente vendedor fue descubierto en su empresa porque compartía información con otro agente, se sepa de esa información públicamente para que en ese sector, en ese mercado, nadie contrate a esa persona que cae en estas prácticas. Y lo otro, tener claro que riesgos hay de todos los tipos, pero igual siempre hablamos en control interno y riesgos del semáforo rojo, amarillo y verde, ¿verdad? Por lo menos los que salen como un riesgo más alto, que son los que pueden, por ejemplo, provocar que la autoridad de competencia sancione por ser una práctica absoluta, ¿verdad?, sancionable. En esos casos, sepamos que ahí es donde hay, primero que todo, que activar un plan de administración de esos riesgos. Con esto quedo, porque el tiempo apremia, reitero, y además quiero escuchar a don Yuri atentamente y no quiero tomarle tiempo a él, pero ahí les queda la información. Definitivamente la profesionalización tenemos que entronizarla tanto en el agente económico como en el sector público comprador, como debemos motivar a los programas de cumplimiento siguiendo un poco esta estructura de los mínimos que debe tener ese programa de cumplimiento para que sean efectivos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. Ahora cedo el uso de la voz al doctor Yuri Pavón Romero, director del Seminario de Derecho Administrativo. Él nos va a platicar sobre la desnaturalización de la regulación de la licitación pública en México. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con ustedes. Es un privilegio. Empiezo saludando a la doctora Sonia Venegas, que nos ayuda siempre con espacios de difusión de la cultura jurídica y que nos permite poder estar siempre a la vanguardia con ese tipo de ejercicios. Agradezco de igual naturaleza a mis maestros que se encuentran aquí y que han aguantado estoicamente desde que empezamos hasta que estamos casi por terminar. Es un placer, es un privilegio. Desde luego, a todos los asistentes, alumnos interesados en la materia de la contratación pública o el derecho público, muchísimas gracias. Tenemos una deuda pendiente porque a través del Facebook están escribiendo constantemente y hay muchas preguntas que no se pudieron hacer efectivas, pero la gente del SUA me doy cuenta que está muy activa. También a los alumnos que vinieron acá del SUA, también muchas gracias, y los de escolarizado también igualmente. Agradezco también a la doctora Irene porque tal parece que nos mandó alumnos, entonces muchísimas gracias. También hay mucha gente del sistema de Universidad Abierta que sigue mandando referencias. Muchas gracias a la maestra Dafne, y aquí también veo algunas caras conocidas. Entonces,
Mil gracias a todos ustedes que participan en este evento. Mi querido maestro joven académico que estás allá atrás, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Es un privilegio estar aquí. Miren, yo tenía preparado alguna idea de hilo conductual para poder platicar con ustedes y creo que cometí un error. Debía haber traído por lo menos una tabla para tratar de identificar lo que quería dar a conocer, pero creo que es posible poderlo platicar así en breve y en corto, y va sobre la siguiente referencia. Aprovechando que hay muchos alumnos, tendríamos que tratar de definir o conceptualizar lo que es la idea de la llamada contratación pública. Y es que la palabra contratación pública la comprendemos desde muchos tipos de perspectivas. La podemos entender como la acción de convenir entre el Estado y una persona, o lo podemos materializar con el contrato en sí mismo, o lo podemos verificar con la adjudicación del contrato, o podemos establecer que un contrato es aquel que obedece a cláusulas exorbitantes, que por cierto no están directamente en los contratos, sino en las leyes, o podemos decir que la contratación pública atiende a los medios de selección de contratantes. En pocas palabras, la contratación pública, como se pueden dar cuenta, no es un tema unívoco. Por contratación pública entendemos infinidad de cosas. Primer postura. Segunda postura. Nosotros hablamos de un artículo 134, que es para el caso mexicano un contrato importante, perdón, un artículo importante porque establece las bases de la contratación pública. Y particularmente en el artículo 134 de la Constitución, en su párrafo cuarto, tendríamos que identificar una regla, que no principio, que es lo que voy a tratar también de platicar ahorita en breve término, una regla. Y la regla estipula específicamente que tendrán que aplicarse siempre licitaciones públicas por encima de otro medio de selección de contratantes. Ahí encontraremos, en términos generales, a la invitación restringida, a 3 personas, o a la adjudicación directa. Esas son las excepciones, no son las reglas. ¿Qué quiere decir esto? Las reglas son aquellas disposiciones de corte absoluto, se cumplen o no se cumplen. Entonces la regla está determinada. ¿Qué tenemos que establecer aquí? Que lo que tiene que imperar es una licitación pública. Entonces ahora imaginemos todo el número de contratos que emite la administración pública. Si la Constitución lo dicta, lo sensato es establecer de que entonces tiene que haber muchísimos más contratos donde la selección de sus contratantes fue dado a partir de licitación pública. Y la sorpresa definitiva es que cuando hacemos la revisión del número de contratos que fueron asignados por esta vía, nos damos cuenta que es una cantidad mínima, en proporción con otros procesos. ¿Cuáles son estos procesos? Pues ya dijimos, la adjudicación directa y la invitación restringida, cuando menos 3 personas. Esto es valioso. ¿Por qué razón? Porque la contratación pública es un instrumento que no puede ser catalogada como una decisión política fundamental. Fíjense, no es una decisión política fundamental, por lo menos no desde mi punto de vista. De igual naturaleza, igualmente, la licitación o los medios de contratación pública no pueden ser establecidos como un sistema de comercio absoluto por parte del Estado. Tampoco. ¿Cómo tendríamos que identificarlos? Como un procedimiento donde se establecen cánones para el mejor o el correcto manejo de los recursos públicos. Y para tal efecto, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar al mejor contratante. Y son importantes las acciones de contratación pública porque casi por estas vías es como se aseguran los servicios del Estado o incluso los derechos humanos de las personas. Ojo, aquí tenemos ya un debate cultural e intelectual que se está gestando para saber si los derechos humanos o la contratación pública puede verse como un derecho humano. Aquí creo que habemos posturas encontradas, pero aquí lo interesante saber es que, sin lugar a dudas, los contratos públicos sí tienen relación con los derechos humanos. Hace un momento la doctora Débora platicaba una cuestión muy interesante cuando hablaba de la escuela para todos. El sistema educativo es un servicio público que puede llegar a ser prestado por muchas razones a través de sistemas de contratación pública. Incluso desde tener el mejor pintarrón, el mejor sistema de cómputo, los mejores sistemas de fotocopiados para poder dar réplica y acercar la educación a ustedes, se tiene que dar a través de sistemas de contratación. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos que en muchas ocasiones
son adjudicados directamente en lugar de la licitación pública. ¿Qué es la licitación pública? La licitación pública es un proceso donde abiertamente y de manera clara y transparente muchos oferentes dicen yo quiero prestar este servicio y llegan y dicen yo quiero prestarlo. ¿Y cuál es la sorpresa? Que simple y sencillamente ya no se puede, o porque lo restringen o porque lo adjudican directamente. Y si lo adjudican directamente, están yendo en contra de la regla que se estableció constitucionalmente. Estamos siendo aconstitucionales, anticonstitucionales en nuestra práctica. Y segunda postura, se limita la competencia pública. Y eso es terrible. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones la adjudicación directa tiene que enmarcarse bajo un aliento justificado. No puede establecerse de mutuo propio, es decir, que el propio comité o que la propia autoridad diga yo quiero dárselo a determinada persona. ¿Por qué razón? Porque si yo tuviera esa prerrogativa de asignarle el beneficio contractual a una persona, lo más seguro es que voy a escoger a alguien cercano a mí, simplemente para beneficiarlo, o peor tantito, para que me compartan de las mieles de la ganancia que tiene él por haberse quedado con el contrato. ¿Qué estamos viendo acá? Que los medios que no se compiten son más próximos a la opacidad y a la corrupción. El problema no es que hayan licitaciones públicas, adjudicaciones directas y licitaciones públicas. El problema es de que cuanto más carguemos la incidencia hacia excepciones para que no prive la licitación pública, cuanto más estamos en un ámbito de opacidad, de corrupción y de perjuicio para el propio Estado. Ya con esto me despido porque prometí que iba a ser muy corto y solamente quiero referenciar algo interesante. Existe un estudio importante de una institución también muy relevante que se llama IMCO, ustedes seguramente deben de conocer, Instituto Mexicano para la Competitividad, y estos sistemas se dedican primordialmente a establecer sistemas de estudio para ver cómo están conduciéndose adecuadamente los mercados. Este IMCO tiene un documento que yo los invito a que por favor lo puedan consultar, es maravilloso. Se llama Índice de Riesgos de Corrupción 2024 y se puede encontrar en internet por IRC-IMCO. Este sistema me determina, porque va un año atrás, especifica que en el año 2023, estará por salir ya seguramente el año 2024, que en el año 2023 se establecieron apenas para adjudicaciones, es decir, perdón, para adquisiciones, 17,160 procedimientos para todo el nivel federal. Imagínense, licitaciones públicas, 17,160 casos. No sé si sea mucho o poco o se les haga mucho poco, pero simplemente vean, adjudicación directa, procedimientos de adjudicación directa, se asignaron 130,032 casos. ¿Se dan cuenta la diferencia tan abrumadora que hay de un caso para con respecto del otro? ¿Qué implica esto? Que sin lugar a dudas hay una incidencia muy notoria, hay una perspicacia súper grande de que están cometiendo actos corruptos, actos sucios, manejos indebidos de los dineros públicos. Y después nos preguntamos por qué no hay medicinas en los hospitales, o por qué hay tantos baches en las avenidas, o por qué tenemos una pésima calidad de vida. Pues porque los sistemas contractuales se asignan no al mejor postor, sino se están asignando a aquel que puede dar beneficios a los oferentes de la necesidad. Invitación restringidas, tuvimos 6,533 casos. Y aquí viene lo grave. El propio IMCO reconoce que se asignaron contratos sin especificar si fueron los mismos dados por licitación pública o acaso adjudicación directa o invitación restringidas. Es decir, tuvimos 5,586 casos donde no hubo ningún caso de información. Simplemente un buen día por generación espontánea, algunos particulares tenían los contratos. ¿Se dan cuenta la gravedad? Y de estos contratos, ¿cuántos de aquellos implicaban o referenciaban millones de pesos? O tal vez millones de pesos. Es una cantidad de
de brutalidad en cuanto a cinismo para la contratación pública, que creo que se vuelve hasta un tema infame. Bueno, solamente lo dejo así. Quiero mencionar que con el doctor Cristian hace algunos meses tuve el gusto de departir entre cod y pulpo y demás cosas en un lugar maravilloso, y me da mucho gusto tenerlo ahora aquí como exponente y poder platicar en corto. Aquí a lo mejor no hay entrecot, pero por lo menos habemos muchos que queremos escucharlo con atención. Muchas gracias a todos, un placer. Muchas gracias, doctor Yuri, por su explicación. Sin duda es preocupante e interesante para seguir con la investigación de estos temas. Ahora abro un espacio de preguntas, si alguno tuviera alguna para nuestros ponentes. Buenas tardes, soy Ali. Mi pregunta sería para la doctora Débora. Pues a mí me gustó mucho la investigación en la que está trabajando acerca de la escuela nuestra, y no sé, no quisiera como salirme tanto como del tema, pero me pregunto si usted considera de cierta forma exitoso el modelo, sobre todo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y no quisiera hablar por mi comunidad, pero muchos de nosotros sí hemos en diferentes espacios puesto sobre la mesa un tipo de, bueno, tener como estudiantes incidencia dentro del presupuesto, ¿no? Para atender nuestras propias necesidades. Entonces, no sé qué tanto futuro haya, ¿no? Tal vez réplica para ese programa, ¿no? También viéndolo en la cuestión dentro de la captura, dentro de los intereses económicos que hay, obviamente, porque pues hay contrataciones públicas dentro de ese programa, ¿no? Entonces, justo, si se ve la viabilidad para replicar, ya no solo en padres de familia, sino también en estudiantes, ¿no? Como sería de educación superior. Es eso. Quieren juntar varias. También el doctor. La doctora. Muchísimas gracias. Son varias preguntas. La verdad es que se me hizo muy coincidente la mesa. El doctor Cristian Monge hablaba sobre el tema de la profesionalización, la doctora Débora, entonces va a ser una pregunta para todos, pero con cosas específicas para cada uno. Por ejemplo, en el caso de la doctora Débora, es ¿bajo qué condiciones entonces sí la participación ciudadana podría incluirse, ¿no? Con base sobre todo en el estudio que usted realizó. Y tendrían que entonces tomar capacitaciones, profesionalizarse. Y al doctor Cristian Monge, estas medidas de compliance, integridad, ¿cómo tendrían, sobre todo en estos esquemas que la doctora está trabajando, ¿no? De participación ciudadana, que incluirse? Porque el tema de compliance y de cumplimiento normativo y de integridad está pensando en integridad empresarial, en grandes empresas, no en consejos de participación ciudadana. Entonces, ¿cuáles serían esas condiciones mediante las cuales estos esquemas tendrían que funcionar en comités y en estos casos como el que la doctora pues analiza? Y en el tema del doctor Yuri se me hace muy interesante porque si las premisas que plantea en donde todo, bueno, no todas, ¿no? Pero sí, cuando hay excepción a la licitación, ¿no? Que pasa en el caso el caso que la doctora estaba analizando, si es una excepción a una licitación, porque entiendo que no hacen licitaciones, entonces hay opacidad, oscuridad, no transparencia, y entonces, ¿cómo fomentar esas medidas de transparencia, apertura, no corrupción, ¿no? En estos ejemplos como los que muestra la doctora, sobre todo porque nos ayuda también a otros ejemplos que seguramente están pasando en otras latitudes o nuevas propuestas, ¿no? Porque entonces pienso que entonces la indicación sería no ampliemos hacia estos consejos de participación. Yo creería que sí, pero entonces bajo qué condiciones y qué medidas se tendrían que tomar en temas de rendición de cuentas, transparencia, en temas de profesionalización y evidentemente en temas de la propia inclusión. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Rubén Pérez, a sus órdenes. Bueno, pues fundamentalmente como lo han venido haciendo, pues reconocer esta gran labor que se realiza para poder tener estos temas de reflexión y de discusión. Sin duda,
el tema de la contratación pública es un tema fundamental, por lo menos en el Estado mexicano, porque traemos una gran cantidad de recursos que se están ejerciendo, pero también tenemos una gran cantidad de problemas que surgen todos los días a la luz, ¿no? Y esta vinculación que también quedó de manifiesto entre contratación pública, la última tabla, servicios públicos, derechos humanos y corrupción, pues es una operación que en nuestro país está muy a flor de piel y sobre la cual tenemos que hacer una gran cantidad de trabajo, ¿no? Y eventos de esta naturaleza. Tuvimos hace poco un curso de actualización que organizó también el Seminario de Derecho Administrativo, curso de actualización docente, donde había parte de estos temas en la reflexión también inclusive, ¿no? Cómo estamos abordando desde el punto, en aquella ocasión era desde la referencia de la responsabilidad de servidores públicos, cómo estamos abordando también este tipo de problemática. No solamente reconocer la participación de todas y de todos, han sido muy brillantes todas las participaciones. He tenido el enorme privilegio, además de estar aquí con la doctora Tobar, discutiendo algunos, he platicado una cosa en corto, lo cual ha enriquecido muchísimo más el evento para mí en lo personal. Pero creo que todas, cada una de los planteamientos nos llevan a esa reflexión, a ese pensar, lo que decía hace un momento la doctora, ¿qué sigue? ¿Qué podemos hacer, no? Porque aquí tenemos un planteamiento sobre nuestras leyes, estas leyes nuevas, y por ejemplo yo veía la contradicción, la nueva ley de adquisiciones establece por lo menos ahora 6 formas diferentes de llevar a cabo adquisiciones. Y la más ocurrida, platicaba con la doctora, la licitación consolidada no está. Entonces, hicieron un catálogo donde no está la que están utilizando, ¿no? Y sin embargo, la ley de obras públicas, que también referían, no es conforme en las formas de adquisiciones en la forma de adquirir. La ley de obra pública no es conforme con la ley de adquisiciones. Tenemos ahí un rompimiento en esa integridad que debe tener el sistema jurídico. Y no nos vayamos a los órganos especializados, porque si vemos también la reciente reforma a la nueva ley, bueno, no es reforma, a la nueva ley para Pemex y la nueva ley para CFE, también establece mecanismos específicos de contrataciones. Entonces traemos ahí un buen escenario con una buena cantidad de normas nuevas para poder llevar a cabo todavía una cantidad de análisis mayores. Pero reconocer a todas, a todos quienes participaron, a la organización y a la oportunidad de poder escucharlos reflexionar en los temas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Angélica García. Esta pregunta va dirigida para el doctor Yuri, en específico por el tema de la nueva actualización de la ley de adquisiciones. He visto y he investigado un poco más en la nueva plataforma de Compranet las nuevas formas de participar en las licitaciones públicas, argumentando también el tema de los puntos y porcentajes para la participación en el sector médico. Mi pregunta es si esto no altera o interviene o limita a otro tipo de empresas, dado que deben de contar con una historia de todo el servicio que deben de dar para el cumplimiento analítico o especializado que requiere la parte del licitante. Entonces ahí entro en conflicto en lo que se ha comentado durante todo este foro de la libre competencia para las pequeñas empresas que quieren entrar a este órgano tan inmenso que hay ahora en el sector público. Muchas gracias. No sé quién desee contestar primero, doctor Yuri o la doctora. Yo me animo a hacer una primera aproximación. Comparto, doctor, la perspectiva respecto de que hemos hablado ampliamente sobre las contrataciones públicas y yo citaría a Murakami diciendo de qué estoy hablando cuando hablo de contrataciones públicas, ¿no? Porque pues estamos hablando de muchas cosas en realidad, desde muchos frentes. Claramente nos enriquece el debate, pero también nos puede perder, ¿no? Entonces,
hay mucho que decir y probablemente un sentido ordenador nos pudiese ayudar, porque pues claro, hay oferentes, hay demandantes, hay mecanismos legales, hay mecanismos de rendición de cuentas, hay mecanismos administrativos. Yo misma sometí otro artículo para el proyecto PAPID que tiene que ver con las contrataciones públicas que se hacían en el marco de la evaluación PISA, ¿no? De la evaluación de la OCDE. Y esa es otra historia, ¿no? Sí, no, qué sirve, qué no sirve, por qué, si se justifica, si no se justifica. Entonces, bueno, eso sería un primer comentario que yo sí haría. Yo también me siento muy animada con estos análisis y yo creo que pues un sentido ordenador, a lo mejor en las versiones 2.0 y 3 y 10 del PAPI tendremos que hacer un esfuerzo por ordenar pues categóricamente la aproximación al objeto de estudio, porque el objeto es muy robusto realmente. Yo misma como usuaria de las contrataciones públicas, porque también algún día lo hice, a mí la parte normativa se me venía encima. O sea, yo decía, bueno, pero esto es muy robusto, como usuaria, ¿no? Absolutamente estoy hablando ahora como usuaria. Y el margen para el trecho de corrupción, lo digo abiertamente, que siempre lo digo en todos los foros, pues sí se entiende cómo era que necesitas la complicidad de una red amplia, porque como el marco legal es tan robusto, no, como servidor público no está tan fácil. O sea, sí necesitas de una complicidad importante para que esto jale, porque si no, si yo solita lo pretendo, con el rango dentro del servicio público que yo tenía, jamás en mi vida tuve acceso ¿no? a los sistemas del CIF, de Hacienda. O sea, yo no moví el dinero. O sea, tú le das la orden a una persona que lo hace yo generé muchas contrataciones a través de licitaciones o de concursos a 3, que era probablemente la más recurrente en nuestro caso, por ser el sistema educativo, y estaba estrecho el camino para poder generar algún tipo de corrupción. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, aterrizo un poco más en la pregunta de Ali, que me da mucho gusto conocerte físicamente ya que mensajeamos tanto. Mira, justamente tu pregunta creo que es muy pertinente porque la Secretaría del Bienestar lanzó en este sexenio de la presidenta Sheinbaum la escuela es nuestra para media superior, o sea, se amplió el padrón de beneficiarios. Sin duda alguna, yo te diría, como una creyente de la democracia liberal, porque pues también hay que definir de qué lado se para uno de la historia, que sí, debiésemos avanzar en la participación ciudadana. ¿Cómo? Necesitamos una participación de ciudadanos, no de súbditos. Eso está enmarcado en el Estado-Nación. El asunto es, ya están los estudios históricamente en donde nos hablan de cómo en ciertos países, la ciudadanía es de baja intensidad o de alta intensidad. México se rankea más en la baja intensidad, es decir, nos parecemos más al súbdito de las monarquías absolutistas que al ciudadano que ejerce derechos, pues a cambio o por el pago de las obligaciones sujetos que el Estado nos confiere. Es decir, el pago de mis impuestos me permite ir a votar y me permite ejercer una serie de derechos. Eso, pues en este país no se ejerce, no como debiese necesariamente, no intensivamente. La gente no se suma al debate público, o no como debiese. Y las prácticas clientelares y populistas nos alejan más. Digo, perdón la franqueza del caso, pero es que es eso. O sea, ¿cómo vamos a incentivar la participación informada de la ciudadanía para que se sumen más a las contrataciones públicas si cada vez tenemos más súbditos pagados clientelarmente? O sea, esa es la reflexión a la que yo he llegado. Es cierto. Porque lo demás es, y eso es algo que yo he discutido mucho con la doctora Salgado, o sea, la preocupación central acá, y yo escucho a mis colegas, y creo que todos estamos con mucha preocupación de lo que está pasando en el país, es la altísima simulación en la que vivimos. O sea, la respuesta inmediata es claro, que se amplíe el programa, que participe más gente, pero que participe en serio. Tengo reglas de operación de gente en zonas rurales que habla lengua indígena que no le entiende, entonces,
de qué estamos hablando. Porque toda la gran teoría la tenemos que aterrizar en políticas y programas. O sea, ¿qué pasa en blanco y negro? Y la ciudadanía realmente cómo está o no está incluida. Entonces, por eso se explica muy claramente por qué siempre acaban siendo beneficiarios ciertos grupos. O sea, como dicen en la ciencia política, porque las reglas del juego, pues necesariamente están cargados o beneficiando a unos cuantos. O sea, la perversión está más puesto a nivel sistémico que a nivel individual. Y por eso es más difícil romperlo, claramente. Entonces, si yo me vuelvo a pelear con el Congreso, porque eso es tema que se hizo, de, oye, Congreso, necesito que me emitas para este programa, la escuela es nuestro programa. Digo, no es tan menor, es el segundo programa con más presupuesto de la Secretaría de Bienestar. Está becas y luego está este. Necesito que me lo emitas las reglas de operación, al menos en 2 lenguas indígenas por las zonas a las que está llegando. Tú dices que esto es un programa que quiere abatir la altísima marginación en algunas zonas. Y el Congreso no lo ve necesario porque pues el presidente Fernández Noroña y otros cuantos creen que no. Pues es complicado. Entonces, yo justamente comentaba con la doctora Salgado la pertinencia de incluir otros actores y otras voces en foros como estos, porque si no, a los académicos nos pasa que de repente pues nos quedamos en el soliloquio, ¿no? Como que mirándonos el ombligo. Y lo digo con antes de ser funcionaria pública, 10 años estuve de investigadora de tiempo completo y para cuando llegué a la administración pública, pues me quería yo matar de las burradas que ya había yo dicho, ¿no? Porque ya decía, no, pues eso no es tan así, ¿no? Entonces de repente viene el rebote con la realidad. Sí, hay que ampliar la participación, podría ser factible, pero en los esquemas de simulación que traemos y con la cooptación que tienes, sistémicamente hablando, no sé. O sea, porque al fin y al cabo, o sea, por eso les puse este ejemplo. O sea, y si quieren revisamos el ejemplo de PISA para que vean las perversiones allá. Pero en este es muy claro. Tú estás destinando una cantidad de recursos bárbara, pero bárbara para echar a andar la maquinaria, para que se mejoren las escuelas. ¿Qué tienes que lograr? Ponerles un cristal, ponerles un baño, ponerles una barda, dignificar las escuelas, ¿no? Porque realmente no hay tuberías, o sea, hay problemas serios. Y al final estás logrando cooptar votantes. Por eso la focalización de las escuelas acaba tan movida. O sea, cuando uno quiere estudiarlo con dato duro, no opinando nomás, no salen, no te dan los números. Y sí creo que necesitamos generar pues una base ciudadana verdaderamente para que esto jale. Gracias. Doctor Cristian. Bueno, muy rápido. He escuchado este tema del presupuesto participativo. Hay países como Dominicana que tienen eso ya legislado, de una obligación de que haya un presupuesto porcentaje participativo y luego los jerarcas tienen que implementar lo que acuerde la ciudadanía mediante un mecanismo que se ha establecido. Una relación importante con el tema, vamos a ver, el programa de cumplimiento, el beneficio social. Vamos a entender que los agentes económicos que tienen un programa de cumplimiento y con toda honestidad se comprometen a que esto se implementen, estamos ganando, por ende, socialmente, agentes económicos que quieren jugar con las reglas, que quieren jugar con la ética como es y que tienen que someterse al respeto, a no generar prácticas anticompetitivas. En la medida en que los agentes económicos tengan programas de cumplimiento, estamos garantizando que efectivamente vamos a hacer procesos que sean con la máxima competencia y ya eso en sí genera un beneficio social importante. La cuestión que no podemos dejar pasar es cómo lograr desde la óptica ya de la participación de la gente implementarlo. Naturalmente que no todo es lo mismo, ¿verdad? En contratación estatal hay muchísimos temas de necesidades de contratación, pero en un sector como el de la obra pública, lo vuelvo a sacar a colación, la OCDE ha escrito y ha venido recogiendo una experiencia que se llaman como comisiones independientes.
Las comisiones independientes son organismos que se crean en los municipios particularmente, donde el sector privado, el sector de los grupos sociales, los grupos de presión social, los ciudadanos y la administración pública del municipio se reúnen y ellos, con profesionales, con criterio técnico, logran identificar el portafolio de proyectos de los que hay que desarrollar. Nacen de un grupo donde están todas estas participaciones y hay un compromiso del municipio de implementar ese portafolio de proyectos. Y esto, reitero, se puede buscar en OCDE, hay referencias, las puedo compartir para que las tengan, porque ha venido dando muy buenos resultados de cómo el gobierno se une con el sector privado, se une con los grupos sociales y logran trabajar codo a codo por sacar adelante esos proyectos prioritarios en el sector de obra. Esa comisión independiente también supone que el grupo se pone de acuerdo por ir a buscar créditos, por ir a buscar inversionistas, por ir a buscar mejores condiciones, porque parte de lo que motiva la comisión independiente es que se reconoce que, si bien es cierto, hay capacidad para asumir contratación pública en obra pública, no se tiene todo el dinero del caso para poder hacer toda esa agenda de proyectos prioritarios que son identificados. Y entonces trabajan en planificar, trabajan en priorizar los proyectos y trabajan en ir a buscar fuentes de financiamiento para esos proyectos. Y creo que entendemos el por qué son exitosas en los países que las han implementado, porque evidentemente trabajan en eso y también trabajan en fiscalizar que se cumpla todo al pie de la letra, que lo que han planificado dé los resultados, porque todos están de acuerdo en que quieren promover eso de una manera conjunta. Esa es una muy buena explicación, un buen ejemplo que se puede utilizar precisamente esa participación ciudadana en contratación estatal desde la óptica de la participación efectiva. Gracias. Gracias, doctor. Ahora el doctor Yuri. Ya. Bueno, pues primero muchas gracias porque prácticamente voy a estar despidiendo al contestar estas preguntas. ¿Cómo puede haber mayor transparencia? Creo que es un tema verdaderamente duro y crítico para la reflexión del sistema o del orden jurídico mexicano, más cuando estamos viendo que a nivel federal se gestó una transformación donde se suprimen a los institutos que brindan transparencia y se traspasan muchas competencias de acceso a la información a entes centralizados. Y sabemos que cuando se adjudica la labor a la administración pública, la administración tiene un jefe, y ese jefe es el centralismo puro, es el superior jerárquico, y en consecuencia los límites de transparencia van a estar siempre mucho más vedados. Pero ¿qué se puede hacer? Si se quiere hacer una política de transparencia, yo creo que hay que empezar siempre por los comités respectivos, cuando se pongan a hacer acuerdos para seleccionar tanto la necesidad como para seleccionar al contratante, y hacer que ellos se puedan manifestar de vía pública desde sus propias asociaciones, poder llevar a cabo aspectos de mucho más testigos sociales, consideraciones abiertas, pues, que no dejen espacio al oscurantismo. Yo creo que por ahí puede estar un poco la solución, pero ya estaríamos involucrando más consideraciones hacia el funcionario y la individualidad que hacia la institucionalidad. Y se complica mucho más, no solamente con la supresión de disposiciones de derechos humanos, sino también con otro tipo de condiciones, como por ejemplo reconocer que obras o que contratos específicos que puedan ser catalogados como de seguridad nacional o de interés público o que ejecute el Estado a través del Ejército, pues no puedan ser dados a conocer y que se les ponga una veda para poderlos aperturar. Creo que en lugar de que vayamos mejorando institucionalmente, vamos estableciendo un cierto perjuicio, porque no había razón para, por ejemplo, cerrar obras públicas, el Tren Maya, los contratos que están establecidos, el segundo piso del periférico en su momento. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Creo que la rendición de cuentas está muy alejada de lo que auténticamente tendría o debiera de ser. Y por respecto a lo que nos preguntó Angélica, muchas gracias por la pregunta, quiero hacer una mención particular. Yo creo que
te convendría acercarte mucho con respecto a tus dudas a la bibliografía de Alejandro López Olvera cuando hace alusión a la profesionalización de los servidores públicos en contrataciones públicas. ¿Por qué razón? Porque, a ver, pongámonos a pensar una postura importante. Imagínate el régimen de salud, que es tu caso concreto. Imagínate el régimen de salud donde se tiene que defender un régimen de patente y por lo tanto tiene que haber un proveedor único. El proveedor único excluye a sus demás competidores. Esta persona, con toda esta fortaleza de saber que no puedes contratar con nadie más, va a negociar una contratación pública con el Estado, pues llega engrandecido. Y si además el servidor público que está al frente de la negociación no tiene experiencia, se lo va a terminar comiendo el proveedor. Se lo va a terminar comiendo el proveedor. Esa es una realidad. Y segundo punto, es evidente que tenemos que ser mucho más flexibles porque no es posible, es como cuando sale el compañero de la carrera recién egresado y le dicen, yo quiero pedir trabajo. Muy bien, pero ¿cuánta experiencia tienes? Pues qué experiencia si acabo de salir de la carrera, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener una experiencia en contrataciones públicas si no me dejan llevar a cabo un sistema de control? Por eso es que las políticas para el primer contratante tienen que ser una política pública establecida, constante, eficiente y efectiva. Y no solamente dar espacio a conciliaciones que pueden ser muy atractivas por moda, pero tan importante es poder proyectar un sistema económico como poder proyectar el sistema económico desde sus cimientos, porque la gran mayoría de personas que generan producción en este país son por pequeñas y medianas empresas, no por empresas grandes, ¿eh? Comemos por las micros y pequeñas empresas. El abogado que salga de aquí es más factible que sea abogado de empresa pequeña a abogado de una transnacional. Sí, o sea, es donde vamos a empezar a ver. Entonces, no sé si con esto te pueda medio orientar con las preguntas y pues yo creo que es conveniente ver esas reflexiones de profesionalización de la carrera en compras públicas. Muchas gracias, muy amables. Agradecemos a todas y todos su interés y participación en este foro internacional y con esto concluimos. Buenas tardes a todos.